Buenas tardes, jóvenes, estudiantes. Hoy sí ya tenemos nuestra exposición de video en pantalla. Ahora nos vamos a ocupar de la relación con otras ciencias sociales como la geografía, la historia, la filosofía, la psicología y por último con el nivel del desarrollo tecnológico. Mostramos pues en este esquema cómo podemos aglutinar esas esferas de un país en diversos órdenes o de la sociedad. ¿Verdad? Por eso dice que en una sociedad existe un marco de la política y el derecho, todo esto dentro de un territorio que tiene sus características naturales y donde a su vez pues hay un conjunto de instituciones sociales como también pues un conjunto de instituciones económicas que vamos a ver más adelante. Por ahora decíamos que la actividad económica, que la vamos a visualizar en términos de la producción de bienes y servicios, tiene lugar dentro de estos marcos y a su vez pues se trata de una relación, como decíamos en muchos casos o con frecuencia en doble dirección, ¿verdad? Hay una retroalimentación entre la economía y otras disciplinas sociales. Bien, entonces hoy nos vamos a referir a la geografía. En este caso, pues se trata de el territorio, conocer el territorio en cuanto no solo a su circunscripción político-administrativa, sino también en términos de sus características físicas, el suelo y todas condiciones naturales. Por eso hemos puesto esa esfera de naturaleza y territorio, ¿verdad? Ahí es precisamente el escenario donde tiene lugar la actividad económica y es necesario, de hecho existe una rama de la economía llamada geografía económica que tiene que ver con la planificación territorial y ordenamiento. Hasta hace poco, hace unos 20 años, hubo una propuesta de un plan de ordenamiento y desarrollo territorial. Sin embargo, lamentablemente todavía está engavetado en la Asamblea porque precisamente, como su nombre lo indica, se trata de conocer bien el territorio, sus características geográficas, físicas, pues para que los recursos sean utilizados de acuerdo a su vocación, como el caso de la tierra, ¿verdad? La tierra que es más apta para cultivos, pues debe ser precisamente dedicada a ese fin. Bien, luego tenemos el caso de los cuerpos de agua y demás cuencas hidrográficas y todo eso requiere una planeación, un ordenamiento para que los recursos sean pues utilizados de la mejor manera y además de esto pues sin ocasionar mucho daño, mucha degradación y polución al medio, ¿verdad? Entonces en esta tarea el país pues se queda aplazado porque todavía hay un crecimiento desordenado y las cosas han cambiado en estos últimos tiempos. Ya no se puede hablar de un espacio rural ni de un espacio urbano, sino que en algunos municipios del país, unos colegas de la universidad, de varios departamentos, hicieron un estudio y algunos municipios ya no se pueden considerar pues solamente urbanos o solamente rurales como era hasta hace algún tiempo, sino que hoy pues muchos municipios se han configurado pues con características del espacio rural como del espacio rural urbano. Pues claro, es un país pequeño y apremia pues es conocer bien para que los recursos, la tierra, los cuerpos de agua, pues sean utilizados de la mejor manera. Pero, repito, todavía no hay una hoja de ruta, por decirlo, en términos del desarrollo pues económico, sino también territorial e incluso social, ¿verdad? Todavía el país tiene pendiente esa planificación pues de mediano y largo plazo en esos aspectos. Bien, entonces ahora consideremos pues este tema, ¿verdad? Que
como decíamos, el país prácticamente no ha avanzado mucho, pese a que hace 20 años ya se tenía un plan de ordenamiento territorial y habían otros estudios previos pues, para tal efecto. Además de la geografía, también pues, es necesario comprender, para comprender mejor el presente, es necesario pues, remontarse al pasado, porque muchos de los hechos presentes o actuales son fruto de decisiones pasadas, ¿verdad? Por ahí hay un dicho popular que dice, ¿verdad? Pueblo que se equivoca es porque no conoce su historia, ¿verdad? Porque se equivoca 2 veces. Entonces, claro, es necesario remontarnos, conocer bien un problema, conocer mejor el país en sus condiciones actuales. Es necesario, pues, hacer unos antecedentes, ¿verdad? Siempre, pues, tener presente esa dinámica que tienen los procesos a lo largo del tiempo, porque la configuración actual del país en todos sus planos, pues tiene que ver mucho con, desde que el país ya va a cumplir, desde que se hizo nación, ¿verdad? Ya vamos a tener 200 años, entonces tiene que ver con todo ese proceso, ¿verdad? De independencia y después más adelante con la incorporación de El Salvador al comercio internacional. La economía se volcó hacia el exterior, primero con el añil, después con el café y hoy pues llegó al siglo XXI ya en otras condiciones, pero siempre volcada hacia el exterior. Entonces tenemos ese panorama pues en retrospectiva, ¿verdad? La comprensión actual pues de los problemas actuales, de los problemas presentes, de las condiciones actuales, pues necesariamente no tiene que dejar de lado los antecedentes históricos porque nos da luces para pues conocer mejor pues la economía y la sociedad de un país. Luego tenemos que la economía también, en este caso lo podemos decir más apropiadamente, la economía guarda una relación con la filosofía y la ética. Esta relación se fundamenta en que cuando nació la economía, que nació con el término de economía política, allá pues ya poco más de 200 años, las ideas que dieron lugar a la primera corriente de pensamiento económico, a la primera doctrina económica, que es ciertamente liberalismo, y que hoy está de vuelta, solo que hoy le llaman neoliberalismo, pues tenía sus bases institucionales, es decir, sus pilares, ¿verdad? Miremos nosotros a una doctrina económica sostenida como una estructura que es necesario que tenga 4 pilares. Entonces, uno de los pilares del liberalismo es la libertad individual. En aquel entonces habían unos pensadores, pues, que abogaban o eran partidarios o adeptos de ese individualismo. Había una concepción, ¿verdad?, entre otras, pues que lo que debe prevalecer es el interés individual, porque hay todo un desplegado de razonamientos para justificar que los individuos deben tener su máximo nivel de libertad. En esa época ya estaba presente pues la Revolución Francesa y precisamente uno de los grandes, recuerden el grito de batalla de la Revolución Francesa consagrado en el escudo, ¿verdad? Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, ese principio o esa prevalencia del interés individual, pues es consagrado en esa lucha, ¿verdad? En ese nuevo amanecer, por así decirlo, de la humanidad. Y precisamente en esos tiempos es que nace la economía como disciplina y apoyada en ese pilar, pues que también se recogió o se adaptó
de esos pensadores, pues filósofos de la época. Incluso el mismo padre de la economía, Adam Smith, era un filósofo, un moralista. Y hablando de moral, precisamente, pues la ética es el perfil del deber ser de la filosofía. Es decir, la visión ética es la visión de lo que deben ser las cosas desde el punto de vista moral. ¿Verdad? Entonces, precisamente, la visión ética de la economía, como vamos a ver más adelante, se sustenta en el tema de la política económica. La política económica, pues, parte de esa visión de lo que debe ser el mundo, de lo que puede hacer el Estado para cambiar, pues, este orden actual de cosas. No queremos decir que el Estado va a solucionar todos los problemas, pero puede hacer mucho para enfrentar la pobreza, la exclusión, el desempleo y demás problemas inherentes a nuestros países, y claro está, y que se dan en todos los países del mundo. Por tanto, hay esa relación pues, de inspiración, si podemos decir así, de bases filosóficas para sustentar doctrinas económicas. Más adelante también pues, surgió Marx, fundamentado también, que era filósofo y también con ideas de otros filósofos posteriores. Y así tenemos pues que las doctrinas económicas, las escuelas económicas también se alimentan de estas cosmovisiones, ¿verdad?, que nos da la filosofía, ese modo de concebir el universo, la sociedad global que nos da la filosofía, y siempre nos da luces, por supuesto, para entender mejor cómo funciona la sociedad, la naturaleza, el universo, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de vínculo, pues no puede dejar de lado la economía, como también el vínculo que hay con la psicología. Vaya, acá lo que podemos decir es que la psicología, recuerden, estudia, como dicen, las actitudes individuales. Nuestro comportamiento tiene que ver con nuestra conciencia, y nuestra conciencia, a su vez, ¿verdad?, como lo hemos visto, es permeada por las instituciones, por nuestro entorno, y así nosotros tomamos decisiones y acciones. Y comprender también estas motivaciones de los individuos para tomar decisiones en el plan económico es importante, y aquí es precisamente el trabajo que hacen los especialistas en mercadotecnia y publicidad, precisamente para apelar a nuestro plano consciente e inconsciente para que compremos un producto, es decir, un bien o un servicio. Entonces ahí, como ven, hay un equipo de psicólogos trabajando en cómo hacernos pues que nosotros les compremos los bienes y servicios que promueven esas campañas, ¿verdad?, controvertidas de publicidad. Bien, y por último, no podemos dejar de lado, por supuesto, la relación, ahí aparece esa esfera, ¿verdad?, relación de la economía con la ciencia y la tecnología, con la ciencia en general y la tecnología. Hemos puesto ciencia en general porque estamos hablando ahí de los avances, ¿verdad?, en todas las disciplinas, la ciencia pura, pero la ciencia aplicada en economía se le llama la innovación, y que es las innovaciones tecnológicas, que es la ciencia, los descubrimientos de la ciencia aplicada a los procesos económicos. Entonces está siempre presente esa constante, ¿verdad?, transformación de la sociedad, y que en estos tiempos últimos se ha habido vertiginosamente pues, acelerada por este desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, que precisamente pues, ha sido una maravilla, porque al menos en mi época nunca nos imaginábamos que íbamos a tener estos recursos, ¿verdad?, y que son asombrosos. Entonces, como vemos, pues ahí tenemos todo ese conjunto de interacciones, de planos de la sociedad, y que, como ven, confluyen en la actividad económica, y esta cosa está cambiando permanentemente. Viendo las áreas sombreadas, por ejemplo, hay relaciones mutuas, ¿verdad? Como ven, hay la economía y la producción con la esfera de la naturaleza y territorio, precisamente ahí surge ese vínculo
de la ecología, el desarrollo sostenible, ¿verdad? Con la política y el derecho está pues precisamente la política económica y la legislación económica específicamente, y así pues vemos pues que se nos presenta la realidad social como un todo pues mutuamente configurado o vinculado en sus diferentes planos. Hay un entramado ahí complejo y que, como vemos, pues las ciencias formales, las disciplinas sociales tratan de entender todo ese complejo entramado a partir de su óptica particular. Muy bien, vamos a dejarlo otra vez por acá, nuestra presentación.